Chicos, silencio. Entonces vamos a continuar bien rápido, ¿ya? Y quería partir justamente con esta, digamos, porque la mayoría de ustedes no tienen idea de lo que será un virus, ¿ya? Pero a pesar de eso, Karen, porfa, a pesar de eso, los virus están presentes en nuestro contexto social de varias maneras, ¿ya? De hecho, culturalmente los virus siempre se han asociado a cosas malas y han sido base para un montón de películas, ya que definen varios conceptos, varias ideas, ya desde que te conviertes en zombie, ya, o hasta que los virus son capaces de arrasar técnicamente con todas las... O sea, es como esta cosa que nosotros no sabemos que está, no sabemos qué es, pero está. De hecho, antiguamente a estos elementos se les conocía como humores. Los humores. Los griegos decían que ustedes tenían varios tipos de humores, ¿ya? Como el líquido, la sangre era un humor, era un tipo de sustancia, ¿ya? Y que los tipos de enfermedad, ¿ya? Se producían por los desbalances de humores. De hecho, una de las primeras referencias que existe justamente con respecto a los virus es del virus de la rabia. ¿Ya? El virus de la rabia era relativamente común, ¿ya? Y los griegos asociaban justamente este virus de la rabia a un desbalance de los humores que era posible transmitir desde los perros hasta los humanos. Ya ese concepto se utilizó hasta aproximadamente el siglo XIX, ya con Pasteur, y Pasteur fue la primera persona que, entre comillas, curó un caso de rabia. ¿Ya? Y terminó que no se trataba a partir de humores, pero sí se trataba de un elemento viral. Entonces, esto justamente es lo que se grafica en esta frase, en la que la medicina antigua los virus eran tratados como humores. De hecho, la palabra virus quiere decir pequeño o ponzoño, veneno o ponzoño, ponzoñoso, por lo que la enfermedad coloral. Entonces, aquí, de hecho, hay una frase de un tratado de medicina por Aulus Celsus, de derecho, miren, fíjense, el 25 a.C. al 50 después de Cristo. Él estuvo cuando Jesús. Entonces, los virus de la rabia deben ser eliminados del cuerpo a través de dos cosas. Porque obviamente no funciona. Pero, entonces, la crítica es que los virus son parásitos intracelulares, como bien nos había dicho Manuel. Poseen genomas pequeños, y habíamos hecho una característica que habíamos resaltado de esta diapositiva, es que podían tener genomas muy pequeños, de 4 pares de base hasta 500 pares de base. Pueden parasitar la maquinaria reproductiva celular, y por eso nosotros no la consideramos seres vivos. Nosotros no los consideramos seres vivos porque no poseen una maquinaria celular para poder replicarse por sí mismos. Necesitan estar presentes en otro sistema. Algunos pueden insertar su genoma en el genoma del huésped, ¿ya? De estos son los que vamos a hablar más, y presentan preferencia o tropismo por determinados tipos celulares tejidos basados en las interacciones de su proteína de superficie. ¿Cómo se llama la proteína de superficie de una célula? La región de superficie que le da la identidad. Lo vimos en uno de los módulos. O Galix, muy bien. Super pregunta de prueba número 3. ¿Qué es un virus? Entonces, sigamos con el esquema de un virus. Acá nosotros vimos un glóbulo rojo, como el que hemos visto constantemente en varias tipos de operaciones, ¿ya? Que mide aproximadamente 10.000 nanómetros de diámetro, cerca de 10 milímetros. No, perdón, 2.502 milímetros aproximadamente. ¿Ya? Y aquí hay un virus, una Escherichia coli. ¿Se dan cuenta de la relación de tamaño que tenemos? La relación de tamaño de una Escherichia coli, nosotros podemos ver, aquí tenemos la polio, ya el smallpox, el curso de la polio, el virus del mosaico del tabaco, el bacteriófago T4, el bacteriófago MS2 y la poliovirus. ¿Se dan cuenta? La relación de tamaño, y aquí hay un ribosoma. Un ribosoma andan por ahí en tamaño con esa cosa, es decir, son bien pequeños. Entonces no los podemos ver al microscopio óptico. ¿Los podríamos ver al microscopio óptico? ¿Verdadero o falso? Falso. Entonces, vamos a ver cómo hacen estos bichos para poder reproducirse. ¿Cuál es el ciclo de estos animalitos? O sea, no son animalitos, estas cosas. ¿Ya? El retrovirus, ya que es el tipo de virus que nosotros vamos a ver, hay varios tipos de virus, el retrovirus porque es el más conocido y es un virus que
lo conocen mucho más de la clínica. Ya lo van a ver en la clínica varias veces en determinados tipos. Entonces, el retrovirus, que está compuesto, que su genoma es de ARN, genoma de ARN, genoma de ARN. ¿Qué va a preguntar el perfil de la prueba? ¿De qué tipo de genoma es esto? ARN, muy bien. Entonces, el virus es capaz de colonizar, reconocer, miren, está reconociendo, ¿se acuerdan de este momento que nosotros lo ocupamos antes durante el módulo 2? ¿Ya? Es reconocer específicamente una proteína de membrana de la célula. Va a meter su material y el RNA va a ser retrotranscribido. Qué palabra más complicada. Nosotros sabemos que la transcripción es el paso de, muy bien, transcripción de ADN a ARN. Entonces una retrotranscripción va a ser, exacto, y eso es lo que es el virus, a través de una proteína que él mismo trae. ¿Ya? Él viene con su retrotranscriptasa abajito del brazo. Y esta proteína es capaz de transformar ARN a ADN y es capaz de transformar esto que es rojo y lineal y de una sola cadena, que es ARN, en algo que es azul, de doble hebra y que es ADN. Y este ADN doble hebra ingresa al núcleo y se mete en el genoma del huésped, formando lo que se llama como el provirus. Como ustedes tienen su genoma del virus dentro de la célula eucariota. Provirus. Y este provirus, en determinadas condiciones, o por determinado estímulo, o por simplemente porque le da la gana en algunos casos, es capaz de experimentar el proceso de transcripción, traducción y finalmente ensamblarse para producir viriones nuevos. ¿Se dan cuenta? Y sale la célula virus. Es decir, ella es capaz de utilizar la maquinaria interna de la célula para expresar su material genético. ¿Ya? Dentro de esta familia de virus están los virus que afectan con mayor frecuencia al ser humano, como el herpes y el SIDA. ¿Ya? El virus del herpes, la verdad es que ustedes, no sé, fueron a garatear y vieron a esa chica súper guapa, ¿cachai? Y se acercaron y ya, ¿sabes? ¿Cachai? Y el otro día, ¡pum! ¡Guau! ¿Qué onda? ¿Cachai? Te metió la boca. Ojalá sea solo en la boca. ¿Por qué solo en la boca? Porque ¿qué es lo que le pasa a las niñas con el herpes virus en las regiones como la vagina o en el ¿qué pasa? Cáncer del cuello uterino. El cáncer del cuello uterino también es producido por enfermedad de transmisión sexual. ¿Ya? También es considerado como una enfermedad por el papiloma humano, un virus que también tiene esta característica, también es capaz de transmitirse. Al hombre, como portador, no le hace gran cosa, solamente produce una irritación de la zona genital. Entonces, un hombre portador es menos evidente que la mujer. ¿Okay? Entonces, por eso también es una enfermedad venérea de cuidado. ¿Ya? El herpes también, y el virus de los pacientes del SIDA, un paciente que es VIH positivo, es porque tiene en su genoma el provirus. Un paciente VIH positivo presenta el genoma en su sistema, pero puede vivir normalmente, porque puede técnicamente no expresarlo. Y así se va a mantener, puede vivir VIH positivo, sin ningún problema, etc. Obviamente, como tiene el virus acá, y si es un hombre particularmente, él va a ser capaz de transmitirlo, por, no sé, por contacto sexual, etc. Pero él no va a manifestar la enfermedad, es un portador. Y otro, un paciente que ya manifiesta la enfermedad es cuando esta parte tardía se lleva a cabo. Cuando él empieza ya a expresar las partículas virales. ¿Entiendes? Hay como es una de las, bueno, no lo voy a contar mucho por el tiempo, pero recientemente se descubrió una vacuna Valsivia. Y la vacuna Valsivia está basada en una cosa que es bien particular. Que a un paciente que tenía un determinado tipo de virus del SIDA, y aparte él tiene una condición genética que era bien particular, no me puedo recordar, pero él sufría de leucemia. Entonces, en la leucemia o cáncer de la sangre, lo que hicieron a él fue borrarle todo el sistema inmune, le formatearon el sistema inmune. Es lo que hacen los tipos de leucemia. A ustedes, cuando los tratan con químico y con radio, matan su sistema inmune entero. Después hacen un trasplante de médula, y el trasplante de médula tiene un sistema inmune nuevo, ¿cierto? ¿En qué célula se aloja el virus del SIDA? Es un virus de inmunodeficiencia humana del sistema inmune, la célula del glóbulo del sistema inmunitario.
Entonces, cuando él le hacen un formateo del sistema inmune, todas estas células mueren, se hace transferencia de médula ósea y el amigo actualmente muy pocas partículas con COVID, muy pocas partículas. Todavía está en fase de experimentación, todavía no es algo así como, esto es, y aquí está la panacea y vamos a jugarnos todos del SIDA. No, todavía no. Pero lo que sí se está utilizando el virus y esta capacidad de meter el genoma adentro es una enfermedad que nosotros ya habíamos visto antes, como la cirrosis química. Ya habíamos dicho que un gen está malo, entonces yo me puedo aprovechar de esto para meter los genes que yo quiera dentro de una persona. ¿Entendés? Y se hace de la siguiente manera: yo tengo mi virus, elimino la capacidad replicativa del virus, hago que el virus no se exprese más. ¿Entendés? Tomo el virus y mato la capacidad replicativa. Luego incorporo el gen, entre comillas, sano dentro del virus. ¿Ya? Este gen, entre comillas, sano, paraculeseo. Ya, ahora murió el proyector, ¿qué onda? No. Ya, entonces, este virus lo que hace es se le mete a unas células stem cell, que son las células madre, vamos a hablar de ellas la próxima semana. Y este genoma se mete en las células de las células madre, ¿ok? Luego estas células madre yo las crezco en una placa Petri, en un sistema ex vivo se llama, y se le inyecta al paciente y el paciente es capaz de manifestar la proteína sana. ¿Cachai? Esto sonaba así, pero oye, loco, la hicimos, ¿cachai? En los 90, la super hicimos. Hasta aquí, chan chan, este amigo de acá, que se llamaba Jesse Helsinger, murió. ¿Y por qué murió? Murió porque él fue capaz de generar una respuesta autoinmune contra las células que le infectaron, a pesar de que eran células de... Este caso, de hecho, se estudia en los cursos de bioética, porque todo salió mal, desde el principio al final. Los compadres se apuraron mucho y sacaron una vacuna contra la enfermedad que tenía él, porque es una enfermedad que se llama la de los niños burbuja, que son metidos en burbuja, etc. Y él, cuando se manifestó esta enfermedad, una respuesta autoinmune, imagínense, tienes células que están generando inmunógenos dentro de tu cuerpo. La respuesta autoinmune tiene que haber sido así, pero explosiva y murió. Y desde ahí, de mediados de los 90, que se han congelado justamente los sistemas de terapia génica, pero actualmente ya se está trabajando en la patente de 2 vacunas relacionadas con terapia génica, ¿ya? Y tiene que ver justamente con el tratamiento de la enfermedad de fibrosis. ¿Ya? Es decir, que si esta chica, la Valentina Aureira, hubiera aguantado un par de años más, quizás podría haberse mejorado, no lo sé. ¿Ya? Entonces, ahora con eso vimos de los virus, muy rápido, sorry, y vamos a hablar acerca de los tipos de ARN. El ARN nosotros habíamos hablado que viene en estos sabores, que es lo que necesitamos: el ARN mensajero, el RNA de transferencia y el ARN ribosomal. Pero, el ARN viene en otras varias formas más. ¿Entonces? El ARN nuclear pequeño, los snRNA, los microRNA, los RNA interferentes, los RNA largo codificantes, los PIWI y otras familias muy grandes de RNA que no estamos hablando. Y lo que hacen es tener funciones regulatorias, ¿ya? Inicialmente asociado a regulación de expresión de proteínas y otras biomoléculas. ¿Ok? Pero se dan cuenta que acá nosotros enfrente tenemos una molécula que es capaz de formar parte de todo el proceso de expresión de proteínas y hay que regularlo, es decir, las hace todas, ella por sí sola. ¿Está? Entonces, de hecho, esta capacidad de hacerlas todas es lo que planteó que el RNA puede haber sido la primera biomolécula antes de la aparición de Lucas, antes de la aparición de la célula. Los primeros procesos de catálisis y de desarrollo metabólico tienen que haber partido con una molécula que tiene que haber sido muy parecida al RNA, si no es que la RNA. ¿Ya? Entonces, aquí puse una cita de la Biblia que tiene que ver justamente con lo que nosotros vamos a hacer. Y tiene que ver cómo nosotros fabricamos RNA. El RNA, al igual que todo ácido nucleico, tiene que ser fabricado a partir de un molde, de una información.
Y tomé justamente esta cita del Génesis, donde dice, entonces el Señor Dios modeló al hombre con la arcilla del suelo y sopló en su nariz. Esta frase, si bien es súper poética y quizás no tenga nada que ver con la formación del ser humano, ¿no? O de la vida en sí, sí le dieron el clavo a algo que actualmente la gente está ha asociado justamente a la generación de vida, ya en los sistemas periódicos, y es que es la arcilla, la función de la arcilla. La arcilla, si nosotros la miramos en estructura molecular, así con microscopía electrónica, vamos a notar que ellas son capaces de tener estructuras superficiales súper características, como la que estamos viendo aquí abajo, ¿ya? Y esto se postula que fueron los primeros moldes. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos de las enzimas? ¿Qué tenían que hacer las enzimas? Teníamos un esquema así. Las enzimas lo que hacen es favorecer los estados más probables al hacer que las cosas choquen como tienen que chocar. Esto choque así, no choque así, no choque así, no choque así, choque así. ¿Se encuentran? Entonces, lo que hacen las arcillas al tener esta estructura así es que favorece que las moléculas choquen en una determinada orientación, favoreciendo justamente la estructura de molde. Y ellas son capaces de catalizar a partir de una molécula orgánica muy pequeñita, conocida como formamida, ¿ya? Los ácidos nucleicos, los ácidos carboxilo, los aminoácidos, aciclonucleótidos y las azúcares. Azúcar, base nitrogenada y el grupo fosfato que está por ahí. Es decir, podemos transformar nucleótidos y podemos hacer nucleócidos utilizando arcillas como base. ¿Se dan cuenta? Y esto se ha hecho en el laboratorio. ¿Ya? Entonces, esa es la idea de por qué puede ser utilizada como la primera biomolécula, porque es capaz de hacer las reacciones que necesita una biomolécula de estructura. Pero ahora, comparemos una molécula de RNA con una molécula de ADN. La molécula de DNA, de ARN, tiene varias características que la hacen, ¿ya? Es decir, puede hacerlas todas. Puede ser ribosima, puede ser interferente, puede cargar con un mensaje, etc. Pero ¿cuál es el gran problema? Que tiene una estructura de hélice simple que dificulta las interacciones, ¿sí? Y que la hace muy inestable. Nosotros de hecho vimos la molécula de ARN que puede tomar varias formas distintas, ¿sí? En su estructura. Y eso la hace muy inestable, ¿sí? Técnicamente. Entonces, se supone que a partir de esta estructura evolucionó el ADN como una estructura de doble hélice. Al hacerse las doble hélices como estructura dinámicamente más estable. ¿Okay? Y el reemplazo justamente de una timina por un uracilo la estabilizó aún más. ¿Ya? Nosotros no vamos a entrar en detalle de eso porque corresponde más a elementos químicos. Y aquí yo les puse, ¿ven? El almacenamiento y relegado el papel del RNA al manejo de información. Ver desaminación en el hígado. De hecho, les puse un monito de desaminación en el hígado. Y también en las clases. Y eso sería. ¿La hicimos? Y estamos súper atrasados. Muy bien. No, estamos justos. De hecho, 10 para 11. Vayan a raudamente imprimir la guía y nos vemos en el laboratorio. Muchas gracias.